estudiar una hermosa palabra. ¿Ustedes sí les gusta estudiar la palabra de Dios? Sí. Gloria a Dios. Es tan hermosa la palabra de Dios y más cuando Dios nos da la revelación. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 8, el versículo 26. Libro de los Hechos, capítulo 8, el versículo 26. Este tema, hace 8 días lo habíamos titulado y se llamaba A la manera de Dios. Seguimos con este tema, pero entonces seguimos una segunda parte, ¿sí? A la manera de Dios. El libro de los Hechos, el capítulo 8, el versículo 26, muestra una historia muy maravillosa, muy impactante, que sé que va a bendecir su vida, que sé que va a alimentar nuestro espíritu de una manera sobrenatural. Hace 8 días les hablaba que había un lugar de adoración donde la mayoría de los pueblos iban, y era Jerusalén. ¿Cuál era el lugar de adoración? Jerusalén. De hecho, sé que en su corazón, como en mi corazón, hay un deseo grande de algún día poder ir a Jerusalén y adorar allí. ¿No lo hay? Pues, ¿sí lo hay o no lo hay? Qué hermoso, ¿cierto? Pudiéramos un día ir a Jerusalén y adorar al Señor allá y conocer esos lugares tan hermosos. El libro de los Hechos, el capítulo 2, nos registra que un día había una multitud que estaba orando, y nos registra que en el pueblo de Jerusalén se estaba celebrando el día de Pentecostés, o la fiesta de las cosechas. Se celebraba en Jerusalén, y ese día llegaban muchísimas personas de diferentes lugares, de diferentes pueblos. Por eso dice la Biblia que en ese día se reunieron personas de Panfilia, de Creta, de muchísimos lugares habían ahí, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que causó un estruendo, de tal manera que muchas personas corrieron para ver qué era lo que había sucedido. Y cuando llegaron ahí, las personas de diferentes lugares encontraron a unos hombres llenos del Espíritu Santo y que hablaban el mismo idioma de ellos, de las personas que venían de los otros pueblos cretenses. Había muchísimas personas ahí de diferentes lugares. Así que la Biblia nos registra que hay un hombre aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 26, nos registra de un hombre que la Biblia lo refiere como etíope. Leámoslo, por favor. Leámoslo. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido ¿qué? Aquí había venido a Jerusalén para adorar. Entonces vamos a mirar aquí bien. Dice que había un hombre, un etíope, nos habla su nacionalidad etíope. Él había venido a Jerusalén ¿para qué? Para adorar. Segundo, nos habla que este hombre era el que administraba los tesoros de una reina que se llamaba Candace. ¿Cómo se llamaba? Era la reina de los etíopes, y era, ¿cómo le llamaban en ese tiempo? Digamos, al rey de Egipto se le llamaba Faraón. Al rey de Roma, ¿cómo se le llamaba?
el emperador César, ¿se acuerdan? César, el emperador. Y a la mujer, que era la reina de los etíopes, se le llamaba, ¿cómo se le llamaba? Candace, se le llamaba ¿cómo? Candace. Así que este hombre era el que administraba, digamos, las ofrendas de esta reina, pero este hombre no desciende a Jerusalén de una manera diplomática, no desciende a hacer negocios, no desciende a hacer trueques comerciales, sino desciende con un solo objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Ahí nos dice la Biblia, ¿cuál era el objetivo? ¿A qué había venido a Jerusalén? A adorar. ¿Adorar a quién? Adorar a Dios. Pero también la Biblia nos habla del estado de él. Dice que era ¿qué? Eunuco. Quiere decir, si saben qué, ¿por qué no? O sea, ¿qué es eunuco? ¿Alguno de ustedes me puede ayudar? ¿Qué es eunuco? ¿No sabe? Que lo habían, voy a usarlo el término colegial colombiano, que le habían castrado. Ese era un hombre que le habían cortado sus testículos. ¿Por qué les cortaban los testículos? Cuando usted va a la Biblia, va a encontrar en el libro de Esther que hay un hombre allí, un rey, que convoca a todas las mujeres hermosas de todas las regiones para él elegir una reina. Y la Biblia nos enseña que quienes cuidaban a esas reinas eran eunucos, porque, o sea, les quitaban, digamos, los testículos con el fin de que el hombre no pudiera tener relaciones sexuales con la reina. ¿Me hago entender? Entonces, este funcionario de la reina le habían quitado sus testículos, pero él viene a Jerusalén ¿a qué? A adorar. La situación de este hombre no era fácil, y no era fácil, ¿sabes por qué? Porque todos nosotros, la gran mayoría, queremos tener hijos, queremos traer una generación al mundo, pero a este hombre se le había cortado esa posibilidad de tener hijos, de tener una generación, y estaba prohibido que estas personas adoraran, entraran a Jerusalén a adorar. Si usted va al libro de Deuteronomio, al capítulo 23, por favor vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 23, vas a encontrar que Dios prohibía de que una persona de estas entradas a adorar al templo. Capítulo 23 del libro de Deuteronomio, ¿estamos ahí? Dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga ¿qué? ¿Estamos ahí? El que tenga ¿qué? Deuteronomio capítulo 23 del versículo 1, ¿qué dice? ¿Aló? Todos estamos ahí con la Biblia. Dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga ¿qué? ¿O qué? Estaba prohibido. Pero este eunuco vino a adorar al Señor. Ahora, la pregunta era la siguiente. Sabemos que su nacionalidad era ¿qué? ¿De dónde era él, el eunuco? Era etíope. Todos nosotros sabemos que para esa época las naciones tenían ídolos. Pero ¿cómo puede ser que un hombre de Etiopía, funcionario, un tesorero, si me permite decirlo, de una reina, vaya a adorar allá? ¿Cómo había llegado la noticia
de Dios, del Evangelio a Etiopía. Pues la Biblia nos habla de algunos registros. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 10, que me gustaría que usted lo anotara, solamente anótelo. La Biblia nos habla de una mujer, de una reina, la reina de Saba. ¿La han leído? Viene a visitar a quién, a Salomón. Dice la Biblia que esta mujer escuchó de la sabiduría que había en Salomón. Y esta mujer se vino desde Etiopía y traía presentes, traía ofrendas para venir a escuchar la sabiduría de Salomón. Y Salomón, dentro de la historia, Salomón tiene un hijo con ella. Ella no solamente se enamoró de la sabiduría que había en Salomón, sino que tiene un hijo con Salomón. Y cuando ella regresa a Etiopía, se lleva al niño, pero Salomón manda unos levitas para que eduquen al niño en cuanto a las leyes divinas. Así que estas personas de Etiopía, ellos vivían bajo la palabra de Dios. O sea, eran personas que se judaizaban. ¿Me hago entender? ¿Sé qué? Hace 8 días hablábamos sobre lo que el apóstol Pedro hacía cuando llegaba a la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les hablé 8? ¿Quiénes vinieron hace 8 días? No tenemos los que vinieron hace 8 días. Así se alcanzan a acordar un poquito. Pero la Biblia nos enseña de que los judíos no amaban, no querían a los gentiles porque no practicaban la fe de ellos. Y eran consideradas personas impuras, los gentiles, en este caso digamos los de Etiopía. Así que ellos reciben la palabra de Dios desde el tiempo de los reyes y empiezan ellos a adorar a Dios allí en Etiopía. Entonces la Biblia nos enseña de que hay un hombre que desciende de Etiopía, un funcionario, y desciende a adorar a Jerusalén. Y la Biblia dice que este hombre, mientras que él desciende y adora a Jerusalén, a este hombre se necesitaba presentar el Evangelio de una manera más clara, de una manera en la cual él pudiera entender, pudiera ser salvo. Entonces me gustaría que volviéramos nuevamente al libro de los Hechos, al capítulo 8, el versículo 26. Dice la palabra. Empezamos a ver cómo Dios empieza a hacer una obra con este etíope. Y la obra que el Señor empieza a hacer es, lo primero que dice en el capítulo 8, el versículo 26, dice la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló ¿a quién? A Felipe. Recordemos que hace 8 días hablé que por qué los ángeles no podían, que les dije, ¿por qué el mismo ángel no va y le habla al Señor? Acuérdense que les dije que el ministerio de la predicación de las buenas nuevas, los ángeles anhelan predicar, pero no pueden, porque este gran tesoro o esta gran oportunidad Dios se la dio ¿a quién? A nosotros. ¿Me está comprendiendo? Es a nosotros, es al hombre, no a los ángeles. Entonces dice la Biblia que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es ¿qué? El cual es desierto. Hay un ángel que le habla a Felipe. Dice Felipe: levántate y desciende por ese camino que desciende a Jerusalén, el cual es ¿qué? El desierto. Parecería ilógico, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué ilógico? Porque el ángel no lo está mandando a predicar el evangelio a una multitud, sino le está diciendo: levántate y ve hacia el camino que desciende a Jerusalén, el cual es ¿qué? Desierto. O sea, en pocas palabras, ¿usted a quién le va a predicar en el desierto? Yo me imagino que Felipe en ese momento no usó la razón, sino
lo que hizo fue obedecer a lo que el ángel estaba diciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros usamos la razón y no somos sensibles a la voz de Dios, a lo que Dios nos dice, porque no nos parece de la manera que Dios está haciendo ¿qué? Las cosas. Felipe es obediente y se va por el camino que desciende a Jerusalén, el cual es ¿qué? Desierto. La Biblia dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre ¿dónde? Sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Qué iba ese hombre? ¿Qué iba haciendo ese hombre? Iba leyendo ¿qué? La Biblia. Iba leyendo el libro de ¿qué? De Isaías, al profeta Isaías, dice la Biblia. Pero parece que ese hombre no leía la Biblia como nosotros la leemos, así. ¿Cuántos de nosotros leemos la Biblia así? ¿Sí la hemos leído así? Levanten la mano los que leemos la Biblia así muchas veces. Este hombre va leyendo la Biblia en voz alta. ¿Cómo la va leyendo? ¿Cómo debemos de leer la Biblia? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿de qué? Romanos 8:17. Por eso es importante leer la Biblia en voz ¿qué? Alta. Y este hombre viene leyendo la Biblia en voz alta. Mira, le va a decir, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese ¿qué? A ese carro. Versículo 30. Acudiendo Felipe le oyó. ¿Qué hizo Felipe? Felipe le oyó. ¿Por qué le oyó Felipe? Precisamente porque iba leyendo ¿qué? En voz alta. Cuando usted lee la Biblia debe leerla en voz alta, que sus hijos escuchen. ¿Sí? Usted se puede encerrar en su pieza o si donde quiera leer. Usted dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, pero no es lo mismo leer así. En voz alta iba leyendo este hombre la palabra de Dios. Y dice, y le oyó Felipe que leía al profeta ¿qué? Isaías. Y le dijo, pero entiende lo que lees. ¿Cuántos de nosotros leemos la Biblia y quedamos en lo mismo? ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿Qué será lo que Dios dice? Entiende lo que lees. Había una pasión en este etíope, y era que él quería leer la Biblia, o él leía la Biblia, pero no entendía. Y nos ha pasado a nosotros. Yo leo la Biblia, pero no entiendo muchas cosas. Muchas cosas no entiendo. Y es ahí cuando Dios nos da herramientas. ¿Qué nos da? Y las herramientas que Dios nos da, Dios le dio una herramienta a este hombre. La herramienta que Dios le dio es a Felipe. Felipe, acércate a él y le enseñas lo que él está aquí leyendo. Dios en la iglesia, escúchenme bien, ha levantado líderes, pastores, ¿para qué? Para que precisamente le enseñe la palabra a aquellos que no la entienden. Pero se necesitan las dos cosas. Se necesita que el que la ley no la entiende tenga la disposición de decir, vengo a que me enseñe. ¿Qué dice? Porque ¿a qué se refiere la Biblia acá? No le dé pena preguntar. No le dé pena preguntar. Decirme a mi pastor, no entiendo. Aquí tenemos a nuestro hermano Norbert, tenemos algunos líderes, a Oscar, tenemos algunos líderes en la iglesia Marta, tenemos algunos líderes que ellos nos pueden ayudar, nos pueden guiar. Esa es una herramienta que Dios le ha dado. Porque es triste uno leer la Biblia y quedar uno sin entendimiento. Y Dios
le dio la provisión a este etíope, le dijo: Felipe, acércate ahí. Felipe le dice así, pero ¿saben qué me gusta del etíope? El etíope le contesta, le dice, él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no qué? Versículo 31, ¿dice ahí o no dice? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Qué humildad la que había en este hombre, ¿cierto? Había una humildad. ¿Por qué? Porque era funcionario, estaba sobre todos los tesoros. Pero este hombre dice: necesito que alguien que me enseñe. Eso es humildad. El problema es que a veces nosotros llegamos a cierto nivel y no queremos aprender, creemos que ya no las sabemos todas y nadie sabe nada. Todos los días nosotros necesitamos que aprender. Alguien dijo que si usted vive un día y no aprende algo nuevo en ese día fue perdido. Todos los días necesitamos aprender ¿qué? Cosas nuevas, necesitamos mejorar. Y dice la Biblia: y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Qué maravilloso este hombre, ¿cierto? No dice la Biblia invitó, sino dice y le rogó. ¿Y le qué? Y le rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. Le rogó. Hoy en día pasa todo lo contrario. Hoy en día es el pastor el que le ruega a los hermanos que vengan y se congreguen. Hermanos, vengan, por favor, vengan a reunirse, vengan a buscar de Dios, no se queden en casa, vengan. El pastor es el que ruega para poder enseñar la palabra de Dios. Son muy poquitos los que dicen: pastor, te ruego que me enseñes la palabra de Dios. De hecho, no he tenido uno que me diga: mi pastor, te ruego que me enseñes la palabra de Dios. No. Es el pastor el que está diciendo: vengan. El pastor, la iglesia abre estudios para que estudiemos la palabra de Dios. Y la persona: no tengo tiempo, estoy ocupado. Pero este hombre, el etíope sabía que su vida no consistía en lo que él tenía. Tenía muchísimas riquezas, tenía muchísimo dinero, pero él necesitaba dos cosas. Necesitaba la salvación de su alma y necesitaba levantar una generación. Recuerden que él era ¿qué? Eunuco. Él sabía que había cosas que valían mucho más que el dinero. Ayer le dije, creo que fue a la hermana Marta o a la hermana ayer en el matrimonio que estábamos nosotros acá sirviendo. Le dije: hoy entiendo que hay cosas que no tienen precio, el servir. Entonces yo me puse a pensar y dije: ¿por qué no tienen precio? Precisamente porque no hay dinero que pueda pagar lo que usted hace, lo que usted sirve. No hay dinero con el cual se le pueda pagar. Siempre se le va a quedar ¿qué? Debiendo. Y lo que hizo ayer, por ejemplo, la hermana Cristina, la hermana Marta, que sirvieron en el matrimonio, estuvieron ahí pendientes, que ayudamos, que necesitamos. Y yo decía: Dios, ¿y cuánto se les puede pagar? Y Dios decía: no tiene precio, no les podrás pagar nunca, ni con todo el oro del mundo, porque el servicio no tiene ¿qué? No tiene precio. Y hay cosas en esta vida que no tienen precio, y hay algo que no tiene precio, y es la salvación que Cristo nos ha dado. Sí le costó un precio a Cristo, ¿me está comprendiendo? Y el precio que Él pagó fue su vida en la cruz del Calvario. Pero usted no tiene cómo pagarla a Cristo esa salvación. Precisamente no tiene precio. Y este hombre dice, le ruega a Felipe, le dice que se suba y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, dice la Biblia: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De quién estaba hablando este pasaje? ¿De quién hablaba este pasaje?
Primero que todo, ¿dónde está este pasaje en el Antiguo Testamento? Isaías capítulo ¿qué? 53. Este pasaje está hablando de Jesucristo. Este hombre había venido a Jerusalén a adorar, pero él no conocía a Jesucristo. Así que le ruega a Felipe que por favor le enseñe y le hable de quién está hablando este pasaje. Y respondiendo el versículo 34, dice la Biblia, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas. Yo no sé, pero yo veo aquí en el eunuco un deseo impresionante de conocer de Dios. Es triste, es muy triste a veces adorar lo que no conocemos. Pero hay una seguridad tan bonita cuando tú adoras a quien tú conoces. Hay personas que dicen que adoran a Dios pero no conocen a Dios. Y es importante conocer a Dios porque Dios se revela a través de su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede conocer a Dios a través de la palabra de Él. Este hombre leía el profeta Isaías y le respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice él, el profeta, esto, de sí mismo o de algún otro. Mire que hay una duda ahí. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, subraye la palabra, ¿qué le anunció? ¿Qué le anunció? El Evangelio de Jesús. ¿Cuál es el Evangelio de Jesús? Mi amado hermano, ¿cuál es el Evangelio de Jesús? Ustedes no saben todavía cuál es el Evangelio de Jesús. Las buenas nuevas de salvación para la humanidad. ¿Cuál es el Evangelio de salvación? Que Cristo vino y murió en una cruz por ti y por mí y pagó una deuda que tú y yo no podíamos pagar. Y la Biblia dice que si creemos en Él tendremos vida eterna. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Evangelio de Jesús es la redención de la humanidad por medio de Él mismo. Por eso ahí mismo el Evangelio dice: fue llevado como oveja al matadero, mas Él no abrió ¿qué? Su boca. Pero dice: mas su generación, ¿quién la contará? El Evangelio de Jesús tiene que ver con la salvación del alma. Entonces dice, comenzó y le anunció que el Evangelio, anunció Felipe al eunuco el Evangelio de salvación. Todos los que estamos aquí sentados, toda la humanidad necesita el Evangelio de Jesús si quieren ser salvos. La Biblia dice que no hay otro camino, que no hay otro, solamente dice que en Él solamente tenemos que salvación. No hay otro nombre dado a los hombres, Hebreos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ¿qué? Ser salvos. Hechos 4:12, perdón. Entonces dice la Biblia, dice que le anunció el Evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Cuando le habla del Evangelio de Jesús, Felipe le habla de la necesidad de bautizarse. El Evangelio de Jesús tiene que ver no solamente con la redención, sino también tiene que ver con la obediencia suya y la obediencia mía hacia el Evangelio. O si no, no hay Evangelio completo. Porque está el mandamiento, están las buenas noticias, pero está de mi parte que yo acepte las buenas noticias de Jesús para mi vida. Y dentro de las buenas noticias que el Señor nos da a nosotros es: el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Marcos capítulo 15, versículo 16. Y el que creyere ¿qué? Y fuere ¿qué? Bautizado será ¿qué? Salvo. Me imagino que Felipe le empieza a hablar al etíope y le dice: mira, hay un plan de salvación, pero en ese plan de salvación tú tienes que cumplir unos deberes, y esos deberes es de que tú tienes que hacerte ¿qué? Bautizar. Quiero decirles, mis amados hermanos, que hay muchos hermanos
en este tiempo que asisten a las iglesias y le tienen miedo a las aguas bautismales. No se quieren bautizar. Pero en el eunuco, en el etíope, era un gozo poderse bautizar. No entiendo de dónde sale el agua si van por un desierto. ¿Se acuerda que la Biblia dice ahí que iban camino por el desierto? ¿De dónde salía agua? No sé de dónde. Lo que el eunuco ve es agua. Y le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Por favor, en pocas palabras, necesito que me bautice. Porque él entendió, él creyó al mensaje que el Señor Jesucristo le había enviado a través de Felipe. Y hoy en día nos cuesta a nosotros creer. Hoy en día nos cuesta comprometernos en este paso de obediencia. Mire que la Biblia dice ahí, dice la Biblia, y le dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió Felipe al eunuco? Solo cree. Es que esto es lo difícil para la persona. ¿Tan fácil? Sí, solo tienes que ¿qué? Creer. ¿Cuántos de los que están aquí creen a la palabra de Dios? Solo tienes que creer, y eso es algo entre usted y Dios. Eso es algo que Dios mira a tu corazón. Yo no puedo decidir por usted. Yo no lo puedo hacer. Es usted quien tiene que decidir. Y le dijo Felipe, si quieres de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo. ¿Qué dijo? Dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué hermosa palabra. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca ¿qué? Se confiesa para salud. Él dijo, sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso? Yo sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué hermoso este varón. Me impacta a mí este hombre, este etíope, me impacta. Sí creo. ¿Y sabe qué más dice la Biblia? Dice, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, ¿y qué? Y le bautizó. Yo creo que este hombre lloraba de la emoción, porque podía entender las escrituras. Lo que él no entendía ahora era más claro, ahora él lo podía entender. Y a veces nosotros no entendemos las escrituras por falta de obediencia, porque a veces cerramos nuestro corazón y no hay una disposición para querer entender las escrituras. Déjame decirte algo, que cuando tú entiendes las escrituras, tú te las quieres comer, tú quieres estar ahí. Yo he tenido la oportunidad de escuchar muchas veces la palabra de Dios, y hay algo tan impresionante que causa en mi espíritu cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios, y hay algo que empieza a pasar, y muchas veces empiezo a llorar de la emoción. Lloro de la emoción leyendo cada renglón, cada palabra. Digo, Dios, esto tan maravilloso, increíble, Señor, y empiezo a llorar de la emoción cuando Dios me empieza a revelar a mí su palabra, porque es hermosa. Ahí comprendo cuando Dios le dijo, creo que fue Ezequiel, cuando le dijo, come del rollo, ¿se acuerdan? Le decía, come del rollo, y dice que él comía de ese rollo, decía que le parecía tan dulce, que era más dulce que la miel. Pero si tú no le encuentras ese sabor a las escrituras, no le encuentras ese sabor a la palabra, oh Dios de los cielos, que nos ayude, porque estamos mal. Entonces dice la Biblia, dice, y cuando subieron del agua, mira lo que dice el versículo 39, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. ¿Y cómo siguió el eunuco? ¿Cómo siguió el eunuco? ¿Gozoso qué? Y dice, y siguió gozoso su camino. ¡Qué precioso! Yo no sé cómo era la situación de él. Yo no creo que la situación de él era hermosa, porque les dije que era eunuco.
Pero cuando él recibe el Evangelio, cuando él es bautizado, cuando él entiende la palabra de Dios, él viene un gozo impresionante sobre la vida de él. Y ya cambia este hombre de amargura, me imagino, que era un hombre porque no podía tener hijos. Empieza a caminar gozoso su camino en el Señor, porque sabe que su confianza, su esperanza y que su destino iba a cambiar era en las manos de su Señor y Salvador Jesucristo. Él sabía que iba a cambiar. Él se va gozoso. Él levanta su frente y dice, él encuentra esperanza en Cristo. Se va gozoso, se va lleno de alegría. Y yo me imagino que este hombre lee Isaías capítulo 56. Vaya por un momento, yo imagino que este eunuco lee Isaías capítulo 56. Mire lo que dice Isaías capítulo 56. Qué hermosa la palabra de Dios. Qué hermosa la palabra de Dios. Qué esperanza tan hermosa nos trae la palabra de Dios. Isaías capítulo 56, ¿lo encontraron? Mire, hermosa la palabra de Dios. ¿Lo encontraron? Isaías capítulo 56. Así dijo Jehová: guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado, escuche bien, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza. Me gusta esa palabra, que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y aquí hay una palabra de esperanza para este eunuco, versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová. ¿Me apartará totalmente Jehová de su pueblo? No diga el eunuco: he aquí yo soy ¿qué? ¿Por qué el eunuco decía he aquí yo soy árbol seco? Porque no podía ¿qué? Dar fruto. Dios le dice: diga al extranjero, no diga al extranjero que Dios me apartará de su pueblo. O sea, Dios estaba diciendo: si hay un extranjero que quiera venir a adorarme, yo lo recibo, no lo voy a apartar, está diciendo Dios. Pero también Dios le está diciendo al eunuco: no diga, dice así, no digas el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, no digas. Porque así dice Jehová, y miren lo que dice el versículo 4. Así dijo Jehová: ¿quién? A los eunucos que guarden mis días de reposo, escojan lo que yo quiero, ¿y qué? Y abracen mi pacto. El eunuco podía entrar a adorar al Señor, según lo que decía Deuteronomio capítulo 23, no podía, ¿cierto? Pero Isaías, el capítulo 56, el versículo 5 les dice: Dios les da una promesa, yo les daré lugar ¿dónde? Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca ¿qué? Perecerán. Qué hermosa palabra de Dios. Qué hermosa promesa había para este para este etíope. Yo los tendré en mi casa y los pondré en alto lugar. Mire lo que Dios dice. Dios le levanta el ánimo a este hombre, el eunuco. No solo le da una promesa de gran bendición, y le dice: no digas que soy ¿qué? Árbol seco. No digas, porque Dios da esa promesa. Dice así: no diga al eunuco que aquí yo soy árbol seco, porque así dice Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y que abracen mi pacto. Yo les daré, dice Dios, en mi casa. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros los guardaré, y nombre mejor que los hijos e hijas. Les daré nombre perpetuo, les daré que nunca perecerá. Qué hermosa palabra. Yo me imagino que este etíope, cuando lee esta palabra y entiende, yo me imagino que este hombre encuentra una palabra de esperanza y hace lo que Dios le está pidiendo: que abrace sus palabras, que abrace su
Dios tiene misericordia de este varón. Y Dios también tiene misericordia de ti, tiene misericordia de mí. Así que quiero pedirles en esta hermosa mañana que abracemos el pacto, que abracemos la palabra de Dios, que la pongamos en nuestro corazón y no olvidemos estas maravillosas, gloriosas promesas que el Señor nos da. Póngase por un momento, por favor, sobre sus pies.